He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Oh, he decidido seguir. Bueno, el día de hoy vamos a estar compartiendo una palabra de Lucas capítulo 21, y hoy estaremos siguiendo a continuación de la palabra que vimos la semana pasada, los versículos 5 hasta el 24. Y por tal motivo quiero invitarte a que podamos leer estos versículos de manera alternada, ¿sí? Alternativamente. Dice lo siguiente, de manera alternativa. Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes, y los que en medio de ella, váyanse, y los que estén en los campos, no entren en ella. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Hasta ahí es la palabra del día de hoy que vamos a estar compartiendo en el mensaje de hoy. Primeramente vamos a orar. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta mañana por darnos tu palabra. Gracias, Señor, por llamarnos a venir delante de ti, para presentarnos, Señor, con corazón derramado y también para poder escuchar este mensaje de advertencia que tienes para nosotros, abriendo nuestros ojos espirituales, ayudándonos a poder entender que los tiempos se están cumpliendo y que tus señales dan cuenta de esto. Muchas gracias, Señor, te damos por todo, pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer el versículo clave del día de hoy. Es el versículo 7. Leamos juntos, por favor. ¿Ya? Y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Hoy vamos a hablar sobre señales antes del fin.
señales antes del fin. Si prestamos atención a todo aquello que nos rodea, observaremos que nos encontramos en un mundo cada vez más señalizado. Por donde miremos hay distintas señales que nos advierten, sugieren o dan indicaciones. Sin ir más lejos, las señales de tránsito, por ejemplo, organizan el desplazamiento de los peatones y de los vehículos en la vía pública a fin de prevenir accidentes y ordenar o proteger. Pero las calles, asimismo, también están señalizadas y cada inmueble tiene un número asignado. Ya sea en las fábricas o en los centros comerciales, también hallamos señalizaciones que nos indican la localización de los baños, los matafuegos o las salidas, el orden o sentido de la circulación, la capacidad máxima de personas admitidas, etc. Dentro de nuestra casa, pensá en tu casa, dentro de tu casa también estamos rodeados de símbolos o señales que nos dan instrucciones y ordenan nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, en cada artefacto vemos especificaciones técnicas de uso. Algunos electrodomésticos o dispositivos dan avisos sonoros, como cuando se enciende una alarma, suena un celular, cuando un lavarropas termina su proceso, o cuando la puerta de ciertas heladeras o del auto o del ascensor quedó abierta. Vivimos en un mundo señalizado, un mundo que da señales por donde se lo mire. Todos entendemos que una señal cumple una función específica, ¿no es así? Cumple la función de llamar nuestra atención y hacernos notar algo. Una señal no tendría razón de ser si no estuviera indicando o dando algún mensaje. Y su existencia no es para que nos quedemos mirando o dando atención a la señal en sí, sino que su propósito es apuntar hacia algo, señalar algo, por eso es una señal. Si nos quedamos viendo lo colorido de un semáforo y especialmente lo brillante de su luz roja y alegremente avanzamos en la marcha, deslumbrados por ese color fascinante, nos estaremos exponiendo a un accidente. ¿Por qué? Por no haber interpretado una señal que busca ser oída y advertir algo. Pero hay también otras señales que todos pueden ver, pero que la mayoría pasa por alto. Son señales de un fin inevitable, señales de un juicio impostergable, señales que vienen de parte de Dios y que se las puede encontrar por donde se mire. No obstante, no todos ponen atención en ellas y no todos pueden interpretarlas. Claramente, al ver todos los hechos que están ocurriendo a nuestro alrededor, notamos que algo está por suceder. Algo está por suceder. No hay dudas de esto. Por eso, en la palabra de hoy, nuestro Señor nos da una fuerte advertencia. Él quiere llevarnos a tener una vista correcta hacia este mundo, para que no nos dejemos cautivar por lo temporal, sino que anhelemos lo eterno. Y sobre todo, quiere que seamos capaces de identificar y entender las señales que están marcando un fin inminente. Abramos entonces nuestros ojos y reconozcamos lo que muchos se niegan a ver, que Jesús está viniendo. Amén. Como vimos la semana pasada, mientras Jesús compartía sus enseñanzas en el templo, Él había destacado la ofrenda de una viuda muy pobre, que echando apenas 2 blancas en las arcas, dio más que cualquier rico que ofrendaba grandes sumas de dinero. ¿Por qué? Porque los ricos de su abundancia daban de lo que les sobraba, pero esa viuda pobre, de su pobreza, dio todo su sustento. Estas palabras deben haber causado un gran impacto entre los oyentes para quienes lo material representaba lo más importante. Tal vez algunos incluso repudiaron la apreciación de Jesús. Es que al pensar
en los costos necesarios para mantener un templo tan grandioso como aquel, no podían dejar de afirmar que 2 blancas no representaban prácticamente nada. 2 centavitos, 2 pesos dijimos la semana pasada. Así que a causa de sus pensamientos materialistas, veían más valiosa y significativa la ofrenda de los ricos que lo que la viuda pobre había traído. En verdad, si nos ponemos a pensar, aquel templo era espectacular. Tal es así que se lo consideraba como una de las grandes maravillas de la época. Por lo tanto, era el orgullo nacional. El orgullo de los judíos era el templo. Aunque todavía estaba en construcción en tiempos de Jesús, su hermosura era notoria a todo poblador y a todo visitante. En tiempos de Jesús ya hacían unos 50 años que habían comenzado las obras de remodelación, embellecimiento y extensión de los límites del templo. Los trabajos concluirían recién en el año 63, después de 82 años de labor continua. La fama del templo se había extendido por todo el mundo. Sus elevados muros eran imponentes. Sus amplios patios estaban llenos de ornamentos, de oro macizo y de joyas invaluables. Incluso habían puesto árboles en los patios, vistosos árboles, porque era destechado y así la gente podía refugiarse a su sombra cuando venía al templo. La única parte techada era el lugar santo y santísimo, que tenía columnas enormes, elevadas, de mármol blanco, de una sola pieza. Y el techo de esa parte del lugar santo y santísimo estaba recubierto de oro blanco. Así que los nuevos turistas, cuando venían de lejos y veían el templo, pensaban que era un monte nevado, por lo brillante, por lo deslumbrante del brillo que salía, que emanaba de ese techo del templo. Era un templo espectacular. No era extraño entonces que los discípulos de Jesús se asombraran y se enorgullecieran, que inflaran el pecho ante una construcción como aquella. Pero la vista de Jesús era diferente. Lucas relata, y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra, que no sea destruida. Mientras los judíos se admiraban y presumían de aquel maravilloso templo, Jesús aseguró que de él no quedaría piedra sobre piedra. Todo sería destruido. Y de esta forma, una vez más, dejó en claro que cualquier objeto u obra material de este mundo, por más extraordinario que fuese a la vista del hombre, no reviste valor alguno ante la eternidad de Dios. Por más que nos esforcemos en adquirir los bienes de este mundo, o que nos gloriemos en ellos, de todo lo que ven nuestros ojos, no quedará piedra sobre piedra. Todo será destruido, porque todo es pasajero. Pedro nos recuerda la temporalidad de las cosas, diciéndonos, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Nada quedará de este mundo. ¿Por qué? ¿Por qué entonces usar toda nuestra vida únicamente para acumular sus posesiones como si esto fuera lo más valioso? ¿Por qué concentrarnos solo en lo material y dejar de lado lo que es eterno? Jesús nos dice, no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Dónde has puesto tu corazón?
¿En aquello de lo que no quedará piedra sobre piedra? ¿O en lo eterno que hay en el Señor? Al escuchar la sorprendente sentencia de Jesús sobre el templo, sus seguidores le hicieron 2 preguntas. Ellos le dijeron: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén por suceder? ¿Qué señal? Quienes oían las palabras proféticas del Señor tuvieron interés en el tiempo y en las señales que anunciarían la destrucción por venir. Y Jesús dio respuesta a ambas cuestiones. La historia nos muestra que el templo de Jerusalén fue completamente devastado en el año 70, apenas 7 años después de haberse concluido las obras de remodelación. Esto ocurrió por orden del emperador a causa de una sublevación de los judíos contra el Imperio Romano. Como consecuencia, tal como afirmó el Señor, no quedó piedra sobre piedra, todo fue derribado. En cuanto a los tiempos, Jesús les advirtió a sus discípulos: cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Antes de ser destruida, los ejércitos romanos rodearon Jerusalén. Muchos se refugiaron en la ciudad, confiando en las murallas que la hacían una fortaleza impenetrable. No obstante, los que recordaron las palabras de Jesús huyeron y salvaron sus vidas. Porque dado que fueron sitiados por largos días, quienes se habían resguardado en la ciudad comenzaron a morir de hambre por la falta de alimentos. Y finalmente, cuando se abrió una brecha, los soldados invadieron Jerusalén y mataron sin distinción a hombres y mujeres, niños y ancianos. Los que fueron asesinados fueron alrededor de 1.100.000 personas. Y que los que lograron sobrevivir fueron menos de 100.000. Y estos fueron llevados cautivos, tal como dijo Jesús. Sin embargo, antes de que esto ocurriese, Jesús advirtió que habría varias señales. Señales que se repetirán en el fin de este mundo. Señales de destrucción y horror. Porque la devastación del templo es sombra de lo que acontecerá en el fin de los tiempos. De esta tierra tampoco quedará piedra sobre piedra. Y entonces regresará nuestro Señor Jesús. Tal como sucedió con la desolación de Jerusalén, las causas serán las mismas en el fin de este mundo. Como señaló Jesús, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Días de retribución. Como ocurrió con el templo, la destrucción de este mundo será la consecuencia del rechazo de los hombres al Hijo de Dios, que se dio a sí mismo por nuestra salvación. De esta manera, por no haberse arrepentido, por no haber creído en Él, insistiendo en una vida de pecado, la humanidad sufrirá una terrible devastación como los pobladores de Jerusalén. Por eso, Pablo nos advierte: si es que nos negamos a arrepentirnos y recibir la salvación de nuestro Señor Jesús, si es que perseveramos en el pecado en lugar de despojarnos de Él, el apóstol nos dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Así que, reconociendo los tiempos,
Dejemos atrás el apego a las cosas terrenales. Dejemos nuestro apego a las cosas de este mundo, que se desvanecerán. Anhelemos más bien lo que es eterno. Para esto, busquemos ante todo el perdón de nuestro Señor, presentándonos en arrepentimiento sincero ante Él. Abandonemos la vida de pecado para no caer bajo el juicio de Dios, que traerá una destrucción inminente. Anhelemos vivir en genuina santidad, porque si bien hay un fin determinado para este mundo, también hay una vida eterna para aquellos que han creído en Jesús. No cerremos nuestros ojos ante lo que nos indican los tiempos. La venida del Señor se aproxima. Procuremos alcanzar entonces su reino de gloria. Amén. Esta era la primera pregunta. La primera pregunta de los seguidores de Jesús fue acerca de los tiempos del fin. Su segunda pregunta fue acerca de las señales que precederían a ese fin. ¿Y cuáles serán entonces las señales por venir? Podemos agruparlas en dos. Primero, Jesús habló de señales de destrucción en el mundo. Estas señales tienen que ver también con el fin de este mundo. El Señor mencionó las señales que se verán antes de cumplirse el tiempo de su venida y que producirán muerte. La primera señal de destrucción es la corrupción espiritual. Jesús dijo: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Al acercarse el fin de este mundo, muchos alzarán la voz, autoproclamándose como el Mesías. No obstante, el Señor nos advierte que no debemos creerles. Él declaró: si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Ya por estos días se acrecientan quienes aseguran ser la reencarnación o el retorno del Mesías. Hace poco, un ciudadano ruso que aseguraba que él era Jesús tuvo en vilo a toda la provincia de Neuquén. ¿Te enteraste de esto? Un hombre que decía que él era Jesús tuvo en vilo a toda la provincia de Neuquén porque había secuestrado a su hijo y había desaparecido. Finalmente fue encontrado con el pequeño a salvo. ¿Y qué hicieron con él? Lo llevaron a un centro de rehabilitación de salud mental. ¿Y vos? ¿En qué pensás cuando oís de casos como este? ¿En que cada vez hay más locos en el mundo? ¿En qué pensás? ¿Que hay cada vez más personas con trastornos psiquiátricos serios? Por más que esto sea así, al ver cómo aumenta el número de personas que se creen Cristos, al ver las innumerables sectas que se van multiplicando en el mundo, debemos tener presente algo incuestionable: que Jesús está viniendo. Así que, reconociendo las señales, tengamos una vista espiritual ante los falsos profetas que se autoproclaman como Mesías. Reconozcamos que el tiempo del fin se aproxima. La segunda señal de destrucción que Jesús menciona tiene que ver con los levantamientos armados. Él dijo: y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Mientras nos acercamos a los últimos días, habrá más guerras y manifestaciones. Finalmente, como muchos temen, habrá una crisis a mayor escala. No hay un día en el que no se vea en las noticias algún hecho bélico que involucre a diferentes protagonistas. En los últimos tiempos las noticias de guerras y ataques se multiplican.
Se habla de la posible invasión de Rusia sobre Ucrania y la posición militar que tomará cada una de las potencias ante este hecho. ¿Escucharon de esto? Vemos cómo ciertos países hacen públicas sus prácticas militares y los lanzamientos de misiles de largo alcance para amedrentar a otras naciones. Esta semana, Estados Unidos realizó un ataque en Siria a fin de matar al líder de un grupo terrorista. ¿Te enteraste? ¿Y vos? Cuando oís de guerras y de sediciones, cuando ves a hombres que se levantan con armas contra otros, ¿en qué pensás? ¿En qué pensás? ¿En que hay una cruenta lucha de intereses y una búsqueda de poder? Por más que esto sea así, no tenemos que ignorar lo indiscutible, que Jesús está viniendo. La tercera señal de destrucción que Jesús mencionó tiene que ver con los desastres naturales, el hambre y las enfermedades. Él anunció, y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. No existe un día en el que no se registre un sismo en alguna parte del mundo. ¿Sabías esto? En lo que va del año, varias provincias de nuestro país han sufrido fuertes temblores. También supimos de la erupción de un volcán y un tsunami que arrasó el mes pasado con una isla entera en Tonga. Sumado a esto, hay innumerables desastres naturales y desastres ecológicos, inundaciones y fuertes sequías, récords en los registros de calor o de frío, como vimos el año pasado, 50 grados de temperatura en Canadá, y acá hace poquito también. ¿Cuántos grados hizo? Más de 40 grados. Casi récord. Vemos incendios forestales. ¿Cuántos desastres ecológicos vemos a diario? Y cuando vemos todo esto, ¿en qué pensamos? ¿En el calentamiento global? ¿En qué pensamos? ¿En la alta contaminación? ¿En la irresponsabilidad del hombre? Tenemos que saber que todo esto es un preludio de la venida de nuestro Señor. Por otro lado, los índices de pobreza y de hambre a nivel mundial se dispararon en el último año como consecuencia de la pandemia. Tan solo en Latinoamérica hay 60 millones de personas que viven en un nivel de subalimentación. ¿Qué pensamos cuando vemos esto? ¿En la mala política? ¿En la mala política? ¿En la corrupción y el egoísmo del hombre? Por más que esto sea así, lo que no debemos pasar por alto es que todo esto señala que Jesús está viniendo. Y si hablásemos de pestilencias o enfermedades, somos todos expertos ya, ¿no? Desde hace 2 años estamos en medio de una pandemia que no termina nunca y que se extiende por las diferentes variantes y mutaciones de un nuevo virus. Y además de esto hay otras enfermedades que avanzan en silencio, con suma letalidad. ¿Por qué? ¿Por los ensayos o prácticas irresponsables del hombre? Es probable, pero como hijos de Dios, lo que siempre tenemos que tener en cuenta, lo que siempre tenemos que notar al ver todo esto, es que Jesús está viniendo. Jesús está viniendo. Y de esto nos hablan a gritos cada una de las señales de destrucción que se multiplican en el mundo. Sin embargo, estas no son las únicas señales que enumeró Jesús. La segunda señal que habló de la que habló Jesús habló de señales de persecución en la iglesia. Antes habíamos hablado de las señales de destrucción, ahora hablamos de las señales de persecución en la iglesia. Además de las señales que producen muerte, Jesús también mencionó las señales que producen vida en el fin de los tiempos. Son las señales que darán a los creyentes la ocasión de predicar el Evangelio de Jesucristo. El Señor aseguró
Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Jesús nos anticipa que en el fin de este mundo habrá persecución contra sus seguidores. Aún los miembros de la familia y los amigos se entregarán a los creyentes para que sean matados. De todos modos, el Señor promete dar su protección y utilizará esta oportunidad para dar a conocer su nombre. Él extenderá su evangelio, brindando la sabiduría irresistible de su Espíritu Santo a todos los discípulos fieles en medio de la persecución. Hoy por hoy, hay países que persiguen y dan muerte a quienes predican a Jesús por una cuestión política o religiosa. Continuamente hay siervos de Dios que sufren amenazas y son asesinados por su fe. Tal vez estas acechanzas contra el pueblo de Dios parezcan estar muy lejos de nosotros, pero no es así. Están en medio de nosotros. Miremos, por ejemplo, lo que sucedió con la ley del aborto del año pasado. Observemos los mensajes ocultos en los medios de comunicación que se dejan entrever contra quienes defendemos la vida. Y no solo esto, hay una campaña organizada contra la Iglesia de Cristo que se hará cada vez más incisiva. ¿No es esta también otra persecución? ¿No es esta también una persecución activa contra los verdaderos cristianos? Ahora quieren legalizar también las drogas y quieren legalizar también la eutanasia. Y van a aparecer cada vez más y más leyes que van a atentar contra la voluntad de Dios, contra su ley, contra lo que nosotros tenemos certeza. Aún así, en medio de tiempos de amenazas, no tenemos que temer. Jesús nos dice, lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Toda persecución es una ocasión para nosotros para anunciar la salvación de Jesús. Por eso debemos poner atención y estar listos a cumplir nuestra misión. En vez de enfocarnos en los padecimientos, debemos poner la mirada en el galardón que nos espera. Como dijo Pablo, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿En qué pensás cuando ves las persecuciones, directas o indirectas, contra la Iglesia de Cristo? Cuando hay quienes rechazan el Evangelio, cuando hay quienes desprecian tu fe, cuando hay quienes desprecian a los hijos de Dios, ¿en qué pensás? Debemos tener vista espiritual. Debemos saber que Jesús está viniendo. ¿Amén? Estoy muy sorprendido porque por estos días más que nunca, muchos se dejan impresionar por los avances tecnológicos y los progresos, por los progresos del hombre. Hay quienes pretenden a través de ellos desafiar a Dios. Algunos quieren explorar la galaxia. ¿Escucharon? Hay millonarios que están peleando por ver quiénes son los que van a ganar terreno en las exploraciones en la galaxia. Pero hay otros también que quieren, y que han de hecho ya creado nuevos universos virtuales, donde la gente se encuentra un sentido en su vida. Los metaversos, ¿escucharon? Donde la gente se mete como si estuviese en la vida real, pero está en un mundo virtual. Pero debemos saber que de todo lo que está en este mundo, no quedará piedra sobre piedra.
Hay una sentencia sellada contra lo terrenal. Y aquellos que persisten en su pecado y en rechazar a Jesús, sufrirán las consecuencias cuando llegue el fin. Y ese fin se aproxima. Ese fin se aproxima. Los tiempos y todas las señales que vemos a nuestro alrededor dan cuenta de esto. El día del Señor se acerca. No ignoremos esto. Por lo tanto, pongamos nuestra mirada en el reino celestial de gloria y concentrémonos en nuestra misión de anunciar el Evangelio de Jesús para la salvación de las almas. Al ver lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, no desmayemos. Tengamos esperanza. ¿Por qué? Porque nuestro Señor muy pronto vendrá a buscarnos para llevarnos a su presencia eterna. ¿Lo crees? Así que al reconocer los tiempos y al ver las señales, siempre tengamos presente lo incuestionable, que nuestro Señor Jesús está viniendo. Amén. Oremos juntos. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra el día de hoy. Esta palabra es una palabra muy importante para nosotros, en la cual tú nos estás llamando a abrir nuestros ojos para poder ver la realidad, entendiendo las señales, comprendiendo los tiempos que nos rodean. Porque tú te estás acercando. Sabemos que tú estás viniendo a buscarnos y nos llevarás a tu reino eterno de gloria. Por esto, ayúdanos a no poner nuestra mirada en las cosas de este mundo, de las cuales no quedará piedra sobre piedra. Más bien, con los ojos puestos en tu reino, ayúdanos a mantener la esperanza, anhelando lo que es eterno y trabajando para la extensión de tu reino a través de predicar tu palabra y compartir tu verdad con las almas. Porque tu juicio está en camino. Tú pronto vendrás a buscarnos, pero también para aquellos que no han creído en ti. Tu ira caerá sobre ellos. Ayúdanos, Señor, a tener amor, compasión, a poder entender tu propósito para nosotros también. Guíanos, Señor, a vivir siempre en base a tu Espíritu Santo. Te damos, Señor, gracias por todo. Pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. No vuelvo atrás, no vuelvo